Bendiciones, pueblo del Señor. Este es un día muy hermoso en el cual hemos convocado a un ayuno familiar para que como familias nos reunamos y clamemos misericordia por nuestras vidas. Un ayuno convocado para que el pueblo de Dios doblegue su corazón delante del Señor. Hemos sido una congregación que ha sido formada en el ayuno y en la oración. La semana pasada tuvimos un ayuno congregacional y ahora por la coyuntura nacional, pues nos reunimos a nivel familiar para presentar al Señor un ayuno familiar. Esta es una mañana de bendición y yo quiero, hermanos amados, que nos pongamos en las manos del Señor y que oremos y que le pidamos al Señor que Él nos dé su gracia para poder compartir la palabra del Señor. Padre, gracias esta mañana porque nos permites como pueblo tuyo acercarnos delante de tu presencia. Acercarnos en familia, Señor amado, y poder clamar al Dios de la gloria, poder levantar nuestra mirada al cielo, como David lo hizo. Señor amado, esta mañana te rogamos y te suplicamos que traigas, Padre, fortaleza a cada corazón. Señor, que tu pueblo sea liberado de todo temor y de todo miedo, porque tú nos has dado un espíritu, Señor, de valentía, de poder y de dominio propio. No de temor, Señor. Padre, gracias porque nos permites como familia acercarnos delante de tu presencia y poder hoy, Señor, recibir el consejo de tu palabra. Esta palabra que sana nuestras vidas, esta palabra que liberta nuestros corazones, esta palabra que restaura nuestros corazones, esta palabra que nos limpia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por todos aquellos hermanos que están en familia orando y clamando, Señor. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, es una bendición el poder dirigirme a usted para poder trasladar un mensaje de la palabra del Señor. Es para nosotros como siervos, como ministros de Dios, una grande responsabilidad el poder trasladar el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Y esta mañana yo quiero que usted me acompañe y abra su Biblia, por favor. Esta mañana, abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 11. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor nos está hablando de los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el trabajo de los ministros del Espíritu en este tiempo final, el propósito fundamental es edificar el cuerpo de Cristo. Mire qué responsabilidad tan grande la que tenemos delante del Señor, el poder edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a estudiar la palabra y el tema es la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. La primera pregunta es: ¿quiénes conforman el cuerpo de Cristo? Son todos aquellos hombres y mujeres que han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador y que esa sangre los ha limpiado de todo pecado. Todos los
hombres y mujeres que están en el mundo y que han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, forman el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos amados, a la luz de la palabra, nosotros vemos, según este pasaje de Efesios, capítulo 4 y versículo 12, que los ministros tienen dos funciones: perfeccionar a los santos a través de la palabra del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Esas son las dos funciones que tienen los ministros. En Jesucristo se movieron los 5 ministerios. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, tomó cuerpo humano y vino a esta tierra y creció y se desarrolló y comenzó su ministerio. En él se movieron los 5 ministerios. Yo quiero que usted me acompañe, por favor. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Entonces en Cristo se manifestaron los 5 ministerios. El ministerio apostólico, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en Cristo se manifestó el ministerio apostólico. 2, el ministerio profético. Por favor, acompáñeme a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Porque el Señor, hermanos amados, le empieza a hablar de su vida. No solamente su vida presente, sino su vida pasada. Le voy a dar otra base bíblica. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 14. Lucas 7, 14. Lucas 7, 14 dice la palabra: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, era el hijo de la viuda de Naín, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado
a su pueblo. Entonces vemos, con base bíblica, que en Jesús se movió el ministerio apostólico, pero también el ministerio profético. Ahora veamos que en Jesús también se movió el ministerio evangelista. Por favor, Mateo, acompáñeme a Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos, hermanos, que en Jesucristo, estando acá en la tierra, en su ministerio, se manifestó el ministerio de evangelista. La base bíblica, Mateo 4, 17 al 23. Cuarto ministerio, ministerio pastoral. Por favor, acompáñeme a el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 10 y 11. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y por favor, acompáñeme a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, hermanos amados, vemos cómo el ministerio pastoral se manifestó en Cristo Jesús. Y el quinto ministerio, que es el ministerio magistral, que es el maestro. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que haces si no está Dios con él. O sea, hermano, aquí tenemos la base bíblica, que en Jesús también se manifestó el ministerio de maestro, magistral. Y le voy a dar otra base, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13. Evangelio de Juan,
capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13. Y Juan 3:2. Entonces, concluimos que los 5 ministerios se movieron en Cristo Jesús, porque Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro modelo. Y es necesario entonces que todos los ministros que hoy tenemos el privilegio y el honor de servirle al Señor, podamos pedirle al Señor que nos ayude, porque el propósito de Dios es que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Recordemos que pues será futuro, sino lo que ya fue pasado. Lo mismo que sucedió en el huerto del Edén, cuando el cuerpo de Adán lo duermen. Y entonces el Señor hace una operación y de su costado toma la costilla para formar a la mujer de Adán, para formar a Eva. Lo mismo va a suceder en este tiempo final. El cuerpo de Cristo se dormirá. Oiga lo que estoy diciendo. Y de ese cuerpo van a extraer a la costilla. Por eso, hermanos amados, es impresionante ver lo que está sucediendo alrededor del mundo. Como mucho pueblo del Señor ha perdido su fe, ha perdido su confianza, ha perdido su esperanza en el Señor. Como mucho pueblo del Señor que no tiene la doctrina, que no tiene la palabra, cree que es el fin del mundo. Tenemos que tener claro los tiempos que estamos viviendo y poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Para Israel es un tiempo diferente. Para el mundo, las naciones, es un tiempo diferente. Y para la iglesia de Cristo es un tiempo diferente. La iglesia de Cristo a nivel mundial está viviendo el tiempo de su visitación. Israel está viviendo un tiempo totalmente diferente al del tiempo de la iglesia. Está viviendo el tiempo de su retribución. Y las naciones, el mundo, está viviendo el tiempo de principio de dolores, que lo dice la palabra en Mateo capítulo 24. Ciertamente nosotros estamos en este mundo y vivimos en este mundo, pero en tiempos totalmente diferentes. Muy bien, hermano. También vemos que, vamos a poner acá, en la ropa de Cristo, la ropa que el Señor utilizó, hermanos amados, hay una figura preciosa acerca de los 5 ministerios. En la ropa que el Señor utilizó. Muy bien. El apostólico representa el manto que el Señor utilizó. Era el manto con el cual el Señor se vestía. Porque usted sabe que el manto representa cobertura. El manto cubría el cuerpo. Por eso los apóstoles cubren diferentes iglesias, diferentes congregaciones. ¿Por qué? Porque representa el manto de Cristo. El ministerio profético representa el cinturón que el Señor utilizó, utilizando cinturón o cinto que el Señor utilizó. El evangelista está representado en las sandalias que el Señor utilizó. El ministerio pastoral está representado en la túnica que el Señor utilizó. Y el ministerio de maestro está representado en la ropa interior
que el Señor utilizó. O sea que en la vestimenta que Jesús utilizó, en estas 5 prendas, están representados los 5 ministerios. El manto representa el ministerio apostólico, el cinto o cinturón representa el ministerio profético, las sandalias representan el ministerio de evangelista, la túnica representa el ministerio pastoral y la ropa interior representado por el ministerio magistral. Muy bien, ahora quiero que me acompañe al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 6, versículo 7. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hermanos amados, tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y una de la identidad que tenemos es que somos el pueblo de Dios. Ahora somos pueblo, antes no lo éramos, pero a través del sacrificio de Cristo se nos abrió la puerta de salvación, porque Cristo es la puerta de salvación. Y ahora somos el pueblo del Señor. Y entonces dice la palabra en Hebreos: ellos me serán a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por hijos, y yo seré a ellos por padre. O sea que usted no está huérfano, usted tiene a un padre que le ama. Y por supuesto usted es un pueblo de Dios. Pero óigalo bien, y quiero que subraye esto en su corazón: los tomaré por mi pueblo, por mi pueblo. ¿Y qué más dice la palabra? Y seré vuestro Dios. Usted es pueblo del Señor. Y cuando usted es pueblo de Dios, usted reconoce que hay un Dios poderoso, un Dios que le ama, pero un Dios al cual usted y yo tenemos que honrarle, amarle y exaltar su nombre. Ahora, hermanos amados, encontré varios versículos a la luz de la palabra, y yo quiero que usted ponga mucha atención, por favor. Varios versículos a la luz de la palabra, donde el Señor tiene algo en contra de su pueblo, y le dice específicamente, y yo quiero llevarlo para que usted reflexione en su corazón, porque el Señor está llamando a su pueblo. Pero el pueblo dejó de hacer ciertas cosas. Y entonces el Señor, a la luz de la palabra, nos da versículo por versículo. Quiero que usted entonces me acompañe a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Versículo 13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra: por tanto, oiga esto, mi pueblo fue llevado cautivo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, dice otra versión, discernimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.
Paremos acá. Mi pueblo fue llevado cautivo. Óigalo bien. Cuando dice la palabra fue llevado cautivo, esa fue la consecuencia. Óigalo. Esa fue la consecuencia o efecto. Entonces, la primera, el pueblo del Señor es llevado cautivo. Vamos a ponerlo aquí con otro color. Es llevado cautivo. Muy bien. ¿Y por qué es llevado cautivo? Porque no tuvo ciencia. Otra versión dice conocimiento. Otra versión dice discernimiento. Entonces, discernimiento. Entonces, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa de llevarlo cautivo? Le faltó al pueblo del Señor discernimiento. Y por cuanto le faltó al pueblo del Señor discernimiento, fue llevado cautivo. Qué tan importante, hermanos, es que nosotros aprendamos a discernir entre el bien y el mal. Recuérdese que Nínive era una nación, era un pueblo con más de 120,000 habitantes que no sabían discernir dónde estaba su mano derecha y dónde estaba su mano izquierda. Qué tan importante es discernir cuál es el bien y cuál es el mal. Y porque el pueblo no tuvo discernimiento, fue llevado cautivo. ¿Cuánto pueblo del Señor en este tiempo está cautivo? Cautivo en su corazón, cautivo en su mente, cautivo en su servicio porque no quiere servirle a Dios. Cautivo porque cuestiona la palabra de Dios y cuestiona a Dios. Cautivo en su corazón porque hay una cárcel y él está viviendo adentro de una cárcel y no ha sido libre. ¿Por qué? Porque le faltó discernimiento. Siguiente versículo. Proverbios 29:18. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29:18. Dice la palabra: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin profecía, óigalo bien, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es que bienaventurado. Entonces, ¿cuál es el efecto o la consecuencia? Es desenfreno. O sea que hoy hay mucho pueblo en desenfreno. Mucho pueblo de Dios en desenfreno. Que no agrada a Dios. Que asiste a la iglesia. Que canta. Que danza. Que alaba. Pero no está agradando a Dios en su vida. Porque tiene una vida desenfrenada. Y miren lo que dice la palabra. Sin profecía. ¿Cuál es la causa? Falta de profecía. Porque esa causa es igual a falta. ¿Qué le faltó al pueblo de Dios? Profecía. Y el pueblo se desenfrenó. Siguiente versículo. Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8. Versículo 7. Jeremías capítulo 8, versículo 7. Le voy a leer en la Biblia versión lenguaje actual. Dice: aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Entonces,
Su pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Mire, no conoce. O sea que cuando usted no conoce un lugar, su estado está perdido. De repente uno va a un departamento por primera vez, a alguna ciudad, y no conoce, uno está perdido. ¿Por qué? Porque no conoce la ruta, no conoce la carretera, no conoce las vías, y uno empieza a preguntar. Es lo mismo, hermano amado. El pueblo del Señor, efecto, está perdido. ¿Por qué? Porque no conoce la ordenanza. Del Señor. Entonces, por cuanto no conoce su ordenanza, el pueblo se pierde. ¿Y cuál es la ordenanza? Su palabra. Por eso invitamos como siervos de Dios a que el pueblo no solamente con la palabra que recibe en los cultos congregacionales se satisfaga, sino que el pueblo de Dios se vuelva amante de la palabra y pueda escudriñar la palabra y pueda volverse amante y amigo de esta palabra bendita y poderosa que es espíritu y que es vida, que es lámpara, que es espejo, que es pan de vida. Hermano, esta palabra bendita de Dios que es espada, que es agua, que es martillo, que es fuego. Esta palabra bendita que nos limpia, que nos purifica, que nos restaura, que nos sana, que nos liberta. Esta palabra bendita que nos forma porque es martillo. Dice la palabra en Jeremías que su palabra es como martillo. ¿Qué hace un martillo? Darle forma. Cuando el hombre mete, hermano amado, al fuego el hierro, el herrero, y saca el hierro, con el martillo le da forma. Con el martillo le da forma. La palabra nos forma, hermanos amados. Gloria a Dios. Por favor, acompáñeme a Jeremías capítulo 10, versículo 21. Jeremías capítulo 10, versículo 21. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es el versículo. Dice la palabra: los pastores de mi pueblo han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría del Señor, por lo tanto fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Otro efecto: el pueblo disperso. ¿Cuál fue la causa? Ya no buscan. Falta de búsqueda. Falta de búsqueda de la sabiduría del Señor. Hermanos, es un privilegio servirle al Señor, pero ser ahora siervo, ministro del Señor, es una grande responsabilidad. Cada vez que nos paramos en un púlpito, en un lugar a enseñar la palabra, tiene que haber temor en lo más profundo de nuestro corazón. Porque no es lo que yo quiera decir, no es lo que yo me invente, lo que a mí se me antoje en el momento. Es trasladar el mensaje de Dios para su pueblo. Por eso los ministros, los siervos de Dios de este tiempo final, tenemos que inquirir como lo hizo David. Se metió en la presencia del Señor y en esa presencia Dios le habló. En esa presencia Dios le daba la palabra. En esa presencia Dios le hablaba. Porque no es, hermano, inventar un tema. Hoy voy a inventar una serie de 10 capítulos para hablar lo que a mí se me ocurra. No, hermanos, es el mensaje de Dios para el pueblo. Por falta de búsqueda de la sabiduría de Dios, les hablando a los ministros, el pueblo se encuentra disperso. Tremenda palabra. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 6, por favor. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra:
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué tremendo. Mi pueblo fue destruido. Ese fue el efecto o consecuencia. Destruido. Porque le faltó conocimiento. Esta fue la causa. Entonces, porque le faltó conocimiento al pueblo de Dios, la consecuencia o el efecto fue destruido. Entonces paremos acá. Recuérdese la palabra de Éxodo. Los he tomado por mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero ahora el Señor, a la luz de la palabra y en estos versículos, vemos lo que le sucedió al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue llevado cautivo. El pueblo de Dios se desenfrenó. El pueblo de Dios se perdió. El pueblo de Dios fue disperso y el pueblo de Dios fue destruido. ¿Y cuál fue la causa? Fue cautivo porque le faltó discernimiento. Se desenfrenó por falta de profecía. Perdido por su ordenanza. Disperso porque le faltó búsqueda a los ministros. Destruido porque le faltó conocimiento. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, vamos nuevamente a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Por favor, acompáñeme. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muchas ovejas, mucho pueblo de Dios a nivel mundial pregunta, ¿los 5 ministerios estarán vigentes? Por supuesto, claro que sí. Jesús es nuestro ejemplo. En Jesús se movieron los 5 ministerios. Jesús, hermano, está sentado a la diestra del Dios Padre. Pero dio regalos a los hombres. Dio regalos en forma de hombres. ¿Y cuáles son esos regalos? Los 5 ministerios. Entonces, el trabajo de los 5 ministerios no es levantar una bandera congregacional y decir, yo soy la congregación más grande, la congregación que más miembros tiene, la congregación más poderosa. No, hermano. El foco del ministro, el foco del siervo de Dios, hermano amado, ¿cuál es? Número 1, perfeccionar a los santos a través de la palabra para la obra del ministerio. Y número 2, para la edificación del cuerpo. O sea que como ministros estamos acá, hermanos, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo a través de la palabra bendita. Entonces, por falta del ministerio apostólico, no hay discernimiento. Y cuando falta el ministerio apostólico, no hay discernimiento, el pueblo es llevado cautivo. Por falta del ministerio profético, no hay profecía y el pueblo se desenfrena. Por falta del ministerio evangelista, hermano amado, no hay ordenanza y el pueblo se pierde. Por falta del ministerio pastoral, falta de búsqueda, de sabiduría a Dios, el pueblo se dispersa. Y por falta del ministerio magistral, falta de conocimiento, el pueblo es destruido.
Gracias al Señor por aquellos ministerios y congregaciones donde Dios, por medio de los siervos, han reconocido, y ahí están los 5 ministerios. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellas congregaciones pequeñas donde no están los 5 ministerios? Quiero decirle que el Señor va a utilizar a su siervo o a sus servidores para que se manifieste el Señor a través de una unción apostólica, profética, evangelista, pastoral y magistral. Hermanos amados, gracias a Dios que nosotros tenemos cobertura como congregación, cobertura apostólica. Pero en algún momento dado el Señor me puede utilizar a mí o puede utilizar a alguno de los líderes, hermano, con una unción magistral, con una unción evangelística, con una unción profética, y gloria a Dios por eso. Pero necesitamos como ministros edificar a la iglesia bajo la unción, hermano, y bajo la cobertura apostólica y estos 5 ministerios, porque estos ministerios nos van a servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mucho cuidado, porque quiero enfatizar algo. He escuchado a mucho pueblo de Dios, incluso a muchos ministros, decir: no necesito de cobertura. Pastor, tantos problemas que se dan en las congregaciones, mejor me quedo en casa. Yo aquí estoy bien en casa. No necesito de un pastor ni de una iglesia. Muchos dicen: no necesito que nadie me enseñe, porque yo tengo la palabra, porque yo la leo, porque veo una prédica por televisión y suficiente, pastor. Muchos dicen que fueron afectados en su corazón, que las iglesias solo piden dinero y que entonces mejor se van a separar. Pueblo de Dios, amigo que me escuchas, busca un lugar, una congregación donde haya fluir del Espíritu, mover del Espíritu Santo y fluir de la palabra revelada, para que tu vida sea edificada, para que tu vida sea edificada en el fundamento apostólico y profético, porque es necesario que nuestras vidas sean edificadas en esos 2 fundamentos. Estamos viviendo los tiempos finales, los tiempos postreros que habló Joel, los tiempos postreros que habló Pablo a Timoteo, los tiempos postreros que habló Pedro. Estamos viviendo estos tiempos. Esos tiempos comenzaron hace 2000 años. Y ante la situación que está pasando a nivel mundial, uno puede discernir y comprender que hay mucho pueblo de Dios que le hace falta doctrina. Por eso el pueblo de Dios tiene que amar la palabra y amar el conocimiento, que es la palabra del Señor, para no perecer. Lucas capítulo 4, versículo 18, por favor. Acompáñame a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Es un pasaje que narra cuando Jesús llega a la sinagoga y le entregan el libro, y empieza entonces Jesús, hermanos amados, a leer. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mire qué precioso. En estos versículos, hermano, encontramos la manifestación plena de los 5 ministerios. Cuando usted lee buenas nuevas a los pobres, ¿eso qué representa? Es el ministerio evangelista.
buenas nuevas a los pobres. Porque la función del evangelista es trasladar las buenas nuevas a todas las personas. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto es el trabajo y la función del pastor. Sanar el corazón de las ovejas. Por eso los ministros tenemos esa gran responsabilidad de pedirle al Señor que tengamos el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón lleno de amor. Porque Dios es amor. Un corazón lleno de misericordia. Y el pastor, hermano, una característica es que tiene que estar lleno de amor y de misericordia. ¿Por qué? Porque el pastor va a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Este es el apóstol. Pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos. Y vista a los ciegos. El ministerio magistral. Vista a los ciegos. Para que entonces cuando leamos la palabra, la podamos entender. Se nos abra la palabra y podamos ver qué hay detrás, debajo de esta letra. A poner en libertad, ¿qué dice? A los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Y esto es el profético. Libertad a los oprimidos. Entonces, en Lucas capítulo 4, 18, lo que leyó el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esas fueron sus funciones en esta tierra. Jesús vino a pregonar libertad al cautivo, libertad a los oprimidos, a dar buenas nuevas, hermano amado. Como pastor vino a sanar los corazones que estaban quebrantados y vista a los ciegos. No solamente lo hizo de manera física, sino también de manera espiritual. Entonces, esas son las funciones de los ministros. Se da cuenta que la responsabilidad delante del Señor es grande y que necesitamos entonces el ministerio apostólico que pregona libertad al cautivo, el ministerio profético que pregona libertad a los oprimidos, el ministerio evangelístico que da buenas nuevas, que predica buenas nuevas, el ministerio pastoral que sana a los quebrantados de corazón y el ministerio magistral que da vista a los ciegos. Acompáñeme ahora a 2 de Corintios capítulo 11, por favor. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Lo voy a leer en una versión diferente a la Reina Valera. Dice la palabra: ustedes son fáciles de engañar. Me parece que reciben a cualquiera que va y les predica de un Jesús distinto del que les he enseñado. También reciben fácilmente un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y aceptan un evangelio diferente del que les predicamos. Entonces, tome nota. Estamos leyendo lo que dice la palabra. Se predica a un Jesús diferente, a un espíritu diferente y un evangelio diferente. Por eso el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento. Discernimiento para poder discernir lo que está recibiendo el maná del cielo. No a todo se le dice amén. Hay que ver si hay base bíblica, si tiene fundamento bíblico.
Y el pueblo de Dios tiene que leer la palabra, escudriñar la palabra, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Hermano, desde el apóstol Pablo lo dice: ustedes son fáciles de engañar. Me parece que reciben a cualquiera que va y les predica de un Jesús distinto. Un Jesús distinto. Un evangelio diferente. ¿Y qué más dice? También reciben fácilmente un espíritu diferente. Mire qué tremendo. Y de esto tenemos que tener cuidado como pueblo de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 6, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo a Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, cuidado, porque hoy la iglesia de Cristo se está enfrentando paralelamente a un evangelio diferente. Usted y yo tenemos el evangelio de Cristo, el de buenas nuevas, el que tiene fundamento apostólico profético, el que tiene fundamento, pie de imprenta. Este es el evangelio puro, el evangelio sano. Hermano, con todo lo que está sucediendo, hermanos amados, en la esfera espiritual, algún día tendremos que ponerle a las iglesias que el Señor nos ha permitido dirigir y ministrar un rótulo que diga: aquí se predica doctrina sana, por todo lo que se está viviendo a nivel mundial, porque ya no se está predicando a Cristo. Ahora se predican de estrategias, ahora se predican de series, ahora se predican de muchas cosas, y se dejó de predicar a Cristo desde los púlpitos. Hermano, el centro del evangelio es Cristo y seguirá siendo Cristo. El centro del universo es Cristo. Por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo tiene que ser el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de tu matrimonio, el centro de tu hogar. Tiene que ser Cristo, hermano amado, y tiene que ser Cristo a mi vida, el centro. Entonces, cuidado, porque hoy estamos viviendo un paralelismo entre el evangelio verdadero y el evangelio falso. Y Pablo lo advierte a la iglesia de Gálatas y a la iglesia de Corintios. Y a la luz de la palabra, entonces, hermanos, encontramos una cantidad de evangelios diferentes. Está el evangelio pitónico, está el evangelio de Simón el mago, el evangelio de Herodes, el evangelio de Judas, el evangelio de Caín, el evangelio de Balaam, el evangelio de Coré, para mencionar algunos ejemplos. Que estos evangelios, hermanos, son falsos y que cada uno tiene una manifestación diferente. Por ejemplo, el evangelio pitónico con aquella jovencita de Hechos, capítulo 16, que le adivinaba a toda la gente. Y está representado por medio de la adivinación. El evangelio de Simón el mago, de Hechos, capítulo 8, versículo 9, porque se manifestaba en un mover de engaño. El pueblo, hermano, decía: este es el gran poder de Dios. El evangelio de Herodes, que se manifestó, hermano, por un espíritu de matriarcado, donde Herodes, cuando ve que la hija de la mujer con la cual vivía, hermano amado, empieza a bailar, Herodes le dice: te daré la mitad del reino si me lo pides. ¿Y sabe qué pidió? Por medio del consejo de su madre, la cabeza de Juan el Bautista. Un evangelio de matriarcado. El evangelio de Judas, hermano, que se caracteriza por amor al dinero, lo vemos en Juan capítulo 12, cuando aquella mujer, María, llegó
con el nardo puro a derramarlo sobre Jesús. ¿Sabe qué dijo Judas? ¡Qué desperdicio de dinero! Porque amaba el dinero, las ganancias deshonestas. El evangelio de Caín lo vemos en Judas, libro de Judas 11. ¿Por qué, hermano amado? Porque Caín es aquel que se caracteriza de alabar a Dios a su manera, no conforme a lo que dice la palabra del Señor, de ofrendar conforme a su manera. Usted sabe que, hermano, Caín y Abel habían sido instruidos por Adán, su padre, para que cuando se presentaran delante del Señor, presentaran una ofrenda de sangre. Pero Caín dijo, no, yo voy a alabar a Dios a mi manera. Y así hay mucho pueblo de Dios. Así hay mucho cristiano hoy en día que quiere alabar a Dios a su manera, que quiere servir a Dios a su manera, que quiere hacer las cosas de Dios a su manera. Y eso no es así. Es un evangelio de Caín. A Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios a su manera. Balaam, que también lo encontramos en el libro de Judas, versículo 11, un evangelio de la falsa prosperidad. Un evangelio donde, hermano, te desenfoca que ya no mires al cielo, sino que mires a la tierra. Un evangelio donde te ponen a visualizar las cosas. Visualiza en tu mente, visualiza en tu corazón, y un día se hará. El evangelio de la falsa prosperidad. Y Coré, hermano, Coré, un evangelio de rebelión. Un evangelio donde Coré, hermano, se rebela en contra de su autoridad, que era Moisés. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? ¿Dónde va gente? ¿Dónde va toda la gente? Hermano, ese es el dicho popular del mundo. Ahí va toda la gente. Una cantidad importante, hermano, de miles de personas siguieron a Coré. Porque Coré había dicho, no solamente por la boca de Moisés habla Dios. Y mucha gente le siguió. Pero siempre Dios aparta a sus remanentes. Y Moisés dijo, los que están conmigo, los que están con Jehová, vénganse de mi lado derecho. Y los que están con Coré, váyanse con él. Hermano, y ese día dice la palabra que la tierra se abrió y tragó a todos los hombres y a sus familias, dice la Biblia. O sea, entonces que usted y yo tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? De los diferentes evangelios. Que esos evangelios son evangelios falsos. Hermanos amados, y si hay un evangelio falso, van a haber 5 ministros falsos. Va a haber apóstoles falsos, van a haber profetas falsos, van a haber evangelistas falsos, van a haber pastores falsos y van a haber maestros falsos. Por eso qué tan importante es que como hijos de Dios amemos la palabra y no nos perdamos, hermanos, las enseñanzas de la palabra. Y guardemos y las atesoremos en lo profundo de nuestro corazón, porque en este tiempo final lo único que te va a sustentar es la palabra. Es la palabra del Señor. Entonces, yo quiero, para ir concluyendo este estudio, hermanos amados, en los minutos que nos restan, quiero decirle, hermano, que hay ministros, ¿sí? Ministros que son falsos, ¿sí? Y vamos a ver aquí, en este otro espacio, las características de los ministros que son falsos. Y quiero que me acompañe Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 2. Es la base bíblica. Dice la palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Quiere decir que en este tiempo vamos a encontrar muchos ministros que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son falsos, porque ya vimos que hay evangelios falsos. También van a haber ministros falsos. Apocalipsis 2, versículo 2. Y ahora acompáñeme a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Solo quiero, perdón hermano, decirle en Apocalipsis 2, 2,
Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, una característica de los apóstoles falsos es que van a ser mentirosos en este tiempo final. Ahora, 2 de Corintios, por favor, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. 2 de Corintios 11, 13. Dice la palabra: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ok? Otra característica, que son fraudulentos. Hacen fraude. Toman a las ovejas como mercadería. Siguiente ministerio, falso, profético. La base bíblica, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Esto es en este tiempo, hermano. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, una característica son lobos rapaces. Usted sabe, hermano, que el lobo solo huele carne y destruye, ataca a su víctima, lo rodea, lo sitia. Entonces los profetas falsos, una característica son lobos rapaces. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una característica del falso profeta es que lo que dice no se cumple. Esa es una característica. Ahora lo tremendo es que usted y yo tenemos que aprender a probar todo espíritu. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy en día es lo que vemos, hermanos amados. Hay mucha ovejita ingenua, mucha ovejita que no tiene doctrina, mucha ovejita que no conoce la palabra del Señor, que no conoce el Antiguo, el Nuevo Testamento, que se enriquece con esto, con la palabra, con el maná del cielo, hermano. Entonces a todo mundo le cree. Y le voy a decir algo con lo que está pasando a nivel mundial, hermano. Ahí están pasando y corriendo videos de profetas y de profecías y todo. Disciérnalas, por favor, disciérnalas. No a todo se le dice amén. Bueno, tercer ministerio falso. Evangelista. Por favor, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, el evangelista carece, no tiene doctrina,
Como dice la palabra, sanas palabras. No tiene palabra. Muy bien, vamos al ministerio pastoral. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces, los falsos pastores, ladrones y salteadores. Y por último, el ministerio de maestro o magistral. Segunda de Pedro. Entonces, una característica, hermano, segunda de Pedro 2:1. Una característica de los falsos pastores, que son ladrones y salteadores. Hermano, perdone, solo viven predicando del dinero, solo viven predicando de las riquezas, solo viven predicando de la prosperidad, solo viven pidiendo dinero, cargando al pueblo con dinero. Hermano, el mensaje del evangelio no es el dinero. El centro del evangelio es Cristo. Por eso, como ministros, tenemos que predicar a Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Yo sé que usted en su casa dijo, amén, pastor, así es. Yo lo sé. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces introducen herejías. ¿Qué más dice? Introducen herejías destructoras y niegan a Cristo. Repito, el mensaje del evangelio es Cristo Jesús. El centro de este evangelio es Cristo Jesús. Hermano, los falsos maestros introducen herejías destructoras y niegan a Cristo. Entonces, cuidado iglesia, cuidado pueblo del Señor con los falsos apóstoles, con los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos pastores y los falsos maestros. Los ministros que hemos sido llamados por el Espíritu en este tiempo final, una característica es que vamos a edificar el cuerpo de Cristo a través de la palabra. Vamos a edificar a la iglesia a través de la palabra. Y vamos a permitir que el mover y el fluir del Espíritu Santo se manifieste primeramente en nuestras vidas y luego en nuestras congregaciones a las cuales cubrimos. ¿Por qué? Porque el ministro del tiempo final está llamado para edificar al cuerpo de Cristo y para formarlo, según lo que dice la palabra, hermano amado, en Efesios, que usted lo leyó, y termino con este versículo que inicié, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos a través de la palabra y del mover y el fluir del Espíritu Santo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Iglesia amada, que esta mañana tu vida esté siendo edificada a través de la palabra, a través de la enseñanza. Recuerda que cuando tú vas a la iglesia, llegas a adorar, a exaltar, a bendecir al Señor, pero también llegas para ser edificado con la palabra del Señor, porque tu vida está siendo edificada y perfeccionada a través de la palabra. Yo bendigo tu vida, bendigo a tu familia. Quiero orar esta mañana
y quiero bendecir tu vida. Padre, gracias por tu palabra, por este momento tan especial que nos has permitido juntamente con mis hermanos, Padre, con sus familias en casa, con los amigos que nos siguen por las redes, Señor, el poder llevar este consejo de tu palabra, esta enseñanza. Que tu palabra edifique nuestras vidas, que tu palabra limpie nuestros corazones, porque queremos ser una iglesia, Padre, como lo dice tu palabra, un edificio, una iglesia edificada en el fundamento apostólico y profético. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor, y te damos gracias porque nos permites, Padre, en esta mañana doblegar nuestro corazón delante de tu presencia, presentarnos y decirte, Señor, sé propicio a nuestra nación, sé propicio a nuestras familias, sé propicio a los nuestros. Ten misericordia de nosotros, perdona el pecado de tu pueblo, el pecado de esta nación, y que se mueva un espíritu de arrepentimiento en cada vida, en cada familia, en cada habitante de esta nación, y que te reconozcan como el único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ha sido una bendición el poder trasladar el consejo de la palabra, que tu vida sea edificada en Cristo Jesús, y te esperamos porque a las 12 continuamos con nuestro segundo estudio. Dios te bendiga. Bendiciones.